en el Blackboard. Doctora, en el Sí, Blackboard ahorita no se visualiza la semana 13. No se ven las diapositivas. Está oculta la carpeta. ¿así? Sí. Bueno, cuando Ujú. termine voy a abrir el ojito. Sí, doctora. Seguramente me he olvidado de abrir el ojito. Ok, doctora. Cuando termine lo abro. Gracias por hacerme acordar. Bien, anestesia en cirugía laparoscópica entonces. Muchos de ustedes ya han de repente asistido a algunas cirugías y ya han visto cómo es que se realiza este tipo de cirugías, ¿no? La laparoscopía fue pues que consiste en visualizar los órganos abdominales, ¿no? Y se hizo por primera vez en el año 1920 en animales, ¿no? Y luego se publicó experiencia en humanos en el año 1923. Y en el año 1933 se recomendó el uso de anhídrido carbónico como agente de insuflación para hacer el neumoperitoneo y visualizar adecuadamente los órganos en la cavidad abdominal. ¿Qué ventajas tiene? Pues le provee al cirujano una mejor visualización, ¿no? La posibilidad de realizar el procedimiento diagnóstico y el tratamiento en una sola sesión. La cirugía laparoscópica le ayuda al cirujano a hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento, ¿no? Entonces ahí hay dos ventajas muy importantes, ¿no? Hay menor traumatismo del tejido y se han observado bajas tasas de complicaciones en comparación con cirugías abiertas, ¿no? Está indicado para cirugía general, hernias, apéndices, vesículas, esplenectomías, en ginecología para histerectomías, miomectomías, ¿no? Tratamiento de infertilidad, en urología a nefrectomías de tipo laparoscópico, en cirugía torácica, neumonectomías, lobectomías, ¿no? Cirugía bariátrica, gastroplastías, cirugías de aorta abdominal. Hay también indicaciones donde no se llega a un diagnóstico en el paciente, entonces hay laparoscopías diagnósticas en pacientes graves que se encuentran en UCI para diagnóstico y tratamiento del dolor del abdominal, ¿no? ¿En quiénes no debo hacer una cirugía laparoscópica? En todo paciente que está inestable hemodinámicamente. Obviamente el anestesiólogo no va a hacer la cirugía, sino el anestesiólogo va a dar su autorización para que el cirujano entre a la sala de operación. ¿Ya? ¿Cuándo no debe entrar con una cirugía laparoscópica? Cuando el paciente está inestable hemodinámicamente. En ese caso, si está hipotenso, taquicárdico, arrítmico, ¿cómo le vas a hacer una cirugía laparoscópica? Tienes que entrar con una cirugía, vas a entrar pero con una cirugía abierta, no laparoscópica, ¿ya? Entonces, ese es el papel del anestesiólogo frente al cirujano mientras requiera, ¿no?, la sala de operaciones. No se debe hacer en paciente que está inestable hemodinámicamente, ¿no? En paciente que tenga coagulopatías no corregidas, trastornos del perfil hematológico, ¿no? En peritonitis generalizada, cuando el paciente trae una enfermedad cardiopulmonar severa, no, en esos casos no. En infección de la pared abdominal, procedimientos abdominales múltiples y embarazos del tercer trimestre, ¿no? Para saber los efectos de la cirugía laparoscópica, pues tengo que saber qué es lo que va a hacer el cirujano. El cirujano va a introducir una aguja que se conoce con el nombre de Veres, ¿no? Para la laparoscopía en la región infraumbilical. Este es el ombligo, debajo del ombligo, inmediatamente debajo del ombligo le hace una pequeña incisión por donde va a pasar el trócar con la aguja de Veres, ¿no? La aguja de Veres va a pasar a través de un trócar, este es el trócar, ¿no? Acá, esta no es la aguja de Veres, esta es una pinza. Previamente, antes de introducir esta pinza, a través del trócar ha pasado una aguja de Veres para insuflar CO2 en la cavidad peritoneal, ¿no? Ese CO2 va a entrar con una presión de 10 a 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces,
usted va a ver cómo se eleva la cavidad porque se está llenando de un gas, de este CO2 que entra a esta presión, ¿no? No debe entrar a mayor presión porque el CO2 es un gas difusible, altamente difusible, y puede pasar a los vasos sanguíneos y correr y hacer una embolia pulmonar, ¿no? Entonces debe entrar en no más de esta presión. Cuando se eleva la presión, la capnografía eleva niveles de CO2 exhalado. Entonces hay que avisar al cirujano, tu CO2 está entrando a mucha presión, porque el paciente acá está haciendo hipercapnias, ¿no? CO2 exhalado, elevado. Entonces hay que disminuir esa presión de introducción de CO2 en el sitio de la inserción del agua. Luego que se ha hecho el neumoperitoneo, ya a través del trocar se introducen pinzas o cámaras, ¿no? Porque les hacen otros agujeritos a los costados y otras incisiones pequeñas de 1 centímetro donde permita pasar estos trócares, ¿no? 3 o 4, máximo 3 agujeritos. Uno donde va a ir la cámara en este lado y otro inferior donde va a ir la otra pinza, ¿no? Se coloca al paciente en Trendelenburg o en Fowler, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quiera el cirujano, la posición que desplace por gravedad las vísceras del abdomen y las aleje del sitio quirúrgico, ¿no? La gravedad va a tener bastantes efectos sobre el sistema cardiovascular y pulmonar, hay que tomar en consideración eso. Miren, acá ha hecho 3 agujeritos, uno por el principal debajo del ombligo y los otros 2 a los costados, ¿no? Por eso, cuando el cirujano ya ha hecho el neumoperitoneo, le dice al anestesiólogo que coloque en posición, dependiendo, unos quieren a veces Trendelenburg, otros quieren Fowler, ¿no? Entonces, el grado de inclinación debe considerarse, la edad del paciente, el estado del volumen intravascular, si es cardiópata o no, y los efectos de los fármacos anestésicos y de la ventilación, ¿no? Una de las complicaciones más frecuentes de esta cirugía laparoscópica es por esta insuflación de CO2, ¿no? Muchas veces la aguja no cae en la cavidad peritoneal, sino se va por otro lado, y el CO2, vuelvo a repetir, es un gas muy difusible y puede ir al tejido celular subcutáneo provocando enfisemas subcutáneos o retroperitoneales, ¿no? Que va a traer alteraciones respiratorias en el paciente. Y puede provocar neumomediastino, neumotórax. Es necesario que el anestesiólogo tome en cuenta estas complicaciones que se pueden presentar por cirugía laparoscópica cuando existe una presión mayor del CO2 y que puede redundar en una presión en vías aéreas aumentada, el compromiso hemodinámico por compresión de las venas y disminución del retorno venoso, desaturación de oxígeno, hipoxemia e hipercapnia, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones pueden causar una cirugía laparoscópica, ¿no? Son cambios fisiológicos dados por el neumoperitoneo y por la posición en la que es sometido a la cirugía el paciente, ¿no? Lo que puede traer aumento o disminución de la presión arterial media, incremento de la resistencia vascular sistémica, aumento de la presión sistólica en la pared del ventrículo izquierdo, incremento de la frecuencia cardíaca, de la presión venosa y de la presión de oclusión en arteria pulmonar, ¿no? Reducción de la función respiratoria por aumento de la presión intratorácica. Recuerden que el paciente está en Trendelenburg, entonces todas las vísceras se van contra el diafragma. El diafragma comprime los pulmones y entonces va a haber menor función respiratoria, aumento de presión intratorácica, disminución de la capacidad residual funcional. Quiere decir que el paciente puede tender a formar atelectasias, disminución de la compliance pulmonar del grado cuando hablas de compliance estás hablando del grado de distendibilidad del pulmón, ¿no?
O sea, la compliance es el grado de distensibilidad del pulmón, ¿no? Un incremento de la presión pico de vía aérea, la capacidad habitual disminuida, puede haber hipercapnia por la gran presión con la que entra el CO2 y puede haber acidosis respiratoria debido a la absorción del CO2 a través de la membrana peritoneal, ¿no? Pueden también haber alteraciones metabólicas y de la función renal durante el neumoperitoneo, ¿no? El aumento de la presión intraabdominal produce elevación de la presión venosa, ¿ya? Por compresión, como la cavidad peritoneal está llena de aire, de CO2, va a comprimir todas las venas. Por lo tanto, va a generar un aumento de la presión venosa, pero a la vez va a haber disminución del retorno venoso al corazón derecho. Por lo tanto, eso va a hacer que haya menos flujo hacia el lado izquierdo. Entonces hay que compensar todos esos cambios cardiovasculares, vasculares que produce el neumoperitoneo. Así también puede haber incremento del volumen sanguíneo cerebral, incremento de la velocidad de flujo sanguíneo cerebral y se estimula el sistema nervioso simpático por aumento de la presión arterial de CO2, ¿no? Todo esto lo va a hacer la posición de Trendelenburg, el neumoperitoneo, y también hay algunos cirujanos que no piden Trendelenburg, sino piden Fowler, que es Trendelenburg inverso, ¿no? Y también va a traer cambios circulatorios y respiratorios, ¿no? El manejo anestésico, la premedicación, en el caso de una cirugía laparoscópica, el anestesiólogo premedica, pero premedica en forma intraoperatoria, no fuera del quirófano, ¿no? Pues antieméticos, recuerda que el neumoperitoneo va a comprimir el estómago y si es que hay contenido gástrico, el paciente tiene más posibilidad de regurgitar durante la intubación orotraqueal, ¿no? Entonces hay que dar el monitoreo debe estar presente siempre, el monitoreo básico, ¿no? De los parámetros ya mencionados anteriormente, sobre todo de la capnografía, el CO2 exhalado, ¿no? La elección de la técnica anestésica depende de la experiencia del anestesiólogo, pero la gran mayoría de estudios recomiendan que las cirugías laparoscópicas se hagan con anestesia general. Ustedes pueden encontrar en la bibliografía estudios de manejo de cirugía laparoscópica con anestesia regional, pero recuerden que la vía aérea no está segura con una anestesia regional más que con una anestesia general donde se realiza una intubación y más aún teniendo en cuenta que este tipo de cirugías va a alterar el intercambio gaseoso, ¿no? Que es donde debemos garantizar una ventilación adecuada del paciente, ¿no? Para que no se deprima desde el punto de vista oxigenatorio y ventilatorio, ¿no? Entonces, la anestesia general me va a dar esa ventaja, ¿no? De tener segura esa vía aérea, ¿no? Y entonces tengo dos opciones, o doy balanceada o doy anestesia endovenosa. Puedo usar por cualquiera de las dos, ¿no? Y de las dos se da y tenemos muy buenas experiencias, sobre todo con la anestesia general endovenosa para cirugía laparoscópica. La anestesia regional, como les mencioné, puede ser una opción para el anestesiólogo, pero tiene la desventaja de que no voy a tener un aseguramiento de la vía aérea durante toda la cirugía y hay que tomar en cuenta que el paciente puede regurgitar en cualquier momento, ¿no?
Sí pueden haber complicaciones de la cirugía laparoscópica que debe tener en cuenta el anestesiólogo, debidas a la instrumentación quirúrgica, la entrada de los trócares, que aproximadamente miden 5 centímetros como mínimo, y son gruesos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que no hayan daños de otros órganos, ¿no? Muchas veces el cirujano entra con fuerza y puede lesionar órganos de la cavidad peritoneal o de la cavidad torácica, dependiendo de dónde esté trabajando, ¿no? Estas complicaciones pueden venir de este tipo de manipulación, como también por la posición del paciente, por el propio neumoperitoneo, ¿no? Los enfisemas subcutáneos son los más frecuentes por neumoperitoneo, pero fuera de la cavidad peritoneal, sino que como el CO2, la aguja entra, o sea, no ha entrado en la cavidad peritoneal, ¿no? Cuando se queda en la pared abdominal, por ejemplo, a nivel del tejido celular subcutáneo, rápidamente el CO2 fluye a través de la grasa y trepa, ¿no? Y puede hasta producir una compresión de la vía aérea, llegando a producir depresión respiratoria intensa, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Hay que drenar el exceso de CO2, ¿no? Y hacer con una agujita punciones a nivel del tejido celular subcutáneo que se encuentra crepitando por la presencia del CO2, y a través de la agujita sale el CO2 del tejido celular subcutáneo, ¿no? Las complicaciones por posición del paciente, ya lo hemos visto, ¿no? Pueden ser la regurgitación del contenido gástrico, ¿no? La presencia de atelectasias por compresión del tejido pulmonar, ¿no? Y la complicación por el neumoperitoneo, el enfisema subcutáneo, y las complicaciones por patologías preexistentes del paciente, ¿no? Pacientes fumadores, por ejemplo, ¿no? En esos casos hay que, los fumadores generalmente hacen reacciones broncoespásticas o neumonías, etcétera, ¿no? Atelectasias. Bien, acá la complicación por instrumentación quirúrgica, la inserción del trócar en el espacio subcutáneo, que va a producir el enfisema subcutáneo, ¿no? O la lesión vascular, la laceración de una víscera. Por la posición del paciente, la inestabilidad hemodinámica, la reducción de la presión de todo el retorno venoso hacia el corazón derecho, por lo tanto disminución de la precarga, de la presión en cuña. Del neumoperitoneo puede haber inestabilidad hemodinámica, arritmias, disminución del sistema del retorno venoso y embolismo aéreo, ¿no? La embolia gaseosa también es frecuente, ¿no? Y dependiendo de la magnitud con la que fluya el CO2, puede llegar al paciente hasta el paro, ¿no? Bien, esto es lo que teníamos que ver con respecto a anestesia en cirugía laparoscópica y las cosas o los factores que debemos tener en cuenta, ¿no? Y rápidamente vamos a ver por último la anestesia en el paciente quemado, ¿no?